entonces del concepto de saber. Y como en el texto pues nos menciona, hay dos usos, el saber qué y el saber cómo. El saber qué menciona siempre un hecho basado en la realidad, es decir, por ejemplo, sé que la Tierra gira alrededor del Sol. Se refiere a una proposición, es decir, a un juicio que puede ser verdadero o falso. Saber cómo significa saber hacerlo. Por ejemplo, jugar ajedrez se refiere a una actividad que no puede ser calificada ni de verdadera ni de falsa, simplemente existe o no existe. En muchos casos saber es entendido como darse cuenta, aprender, percatarse de algo. Sin embargo, nos interesa entender el saber como un elemento del conocimiento, un saber proposicional. Y para eso pues se sigue la idea platónica sobre lo que se define por saber. Y saber en ese sentido es tener una creencia verdadera y justificada. Por tanto, si es una creencia, tenemos que saber qué la diferencia de otras formas de creer. En principio, la creencia parte de uno mismo, es decir, siempre decimos yo creo. Y a partir de eso también nosotros podemos decir, nosotros pensamos que el otro cree. Siempre lo establecemos en primera persona. Se usa creo para referirme pues entonces a una disposición que tengo y la cual me lleva a actuar de una u otra forma, me lleva a valorar de una u otra forma. Si creo en algo, defiendo su veracidad o su probabilidad, pero no puedo decir o aceptar o señalar la falsedad de mi creencia en el momento mismo en que creo. Entonces no puedo aseverar la falsedad de mi creencia al tiempo que estoy creyendo en ella. Puedo creer en algo y aceptar la probabilidad de que sea falsa, pero no de que sea falsa ya en este mismo instante en que estoy creyendo, pues estoy teniendo las razones para creer. Creer entonces tiene el sentido de estar seguro de eso que creo, estar cierto de las razones que justifican mi creencia. Eso significa tener una creencia en un sentido fuerte, es decir, que tengo razones suficientes para excluir la falsedad de lo que creo. Por tanto, si pienso que estoy equivocado, entonces no creo. Solamente supongo algo, pero tengo razones para pensar que puedo estar equivocado. Esta es una creencia en un sentido débil. Significa que mis razones son insuficientes para estar cierto de lo que creo, o de que tengo razones suficientes para dudar de esa creencia. Podemos entonces desconfiar de nuestro propio sentimiento, pero no de nuestras propias creencias. Creer falsamente no tiene sentido en uno mismo. Las creencias que uno tiene siempre son afirmaciones que uno hace sobre el mundo, en tanto ciertas razones son abstraídas de esa realidad. Si creo, no puedo saber si estoy equivocado, solo a partir de mí mismo. No podemos estar ciertos de algo y aceptar al mismo tiempo su falsedad. La falsedad no puede darse en mí mismo, sobre mis propias creencias. Saber indica la creencia en que no admito ahora la posibilidad de estar equivocado. Por eso decíamos que no puedo saber si estoy equivocado, si estoy creyendo y tengo razones, considero suficientes para seguir creyendo.
Supongamos que el que cree es otra persona, una segunda persona. Entonces, no examino mis creencias, sino las de otra persona. No juzgo mis propias creencias, sino juzgo las de otra persona que considera que sus creencias, más que creencias, son saber. Puedo examinar mis propias creencias, pero no en el mismo tiempo, sino puedo juzgar mis creencias que tuve en otro tiempo, ya que en otro tiempo soy una persona diferente con respecto a sus creencias de ese momento. Tanto yo como tú, es decir, como la segunda persona, podemos estar ciertos de nuestras creencias y por tanto no admitir la falsedad de lo que cada uno cree. Sin embargo, yo puedo dudar de la firmeza de las creencias de la otra persona. Y la otra persona también puede dudar de la firmeza de mis creencias, de las razones que tengo para seguir creyendo o para afirmar que realmente creo. Ambos podemos dudar de cada uno, pero la misma duda es una creencia en primera persona. Tanto yo soy primera persona, pero también la otra persona está asimilada en sí misma como primera persona. Entonces, tanto yo como el otro podemos estar ciertos de lo que creemos, pero ambos podemos dudar de la creencia del otro. Solo podemos distinguir la diferencia de creencia si el juicio sobre las razones suficientes de cada uno, formulados por cada uno, difieren del mismo juicio formulado por cada uno. Es decir, podemos distinguir que sabemos o que solamente creemos si los juicios que hacemos de esa misma creencia no coinciden. Es decir, aunque tú creas, pero si yo tengo razones suficientes para mostrar que tu creencia no está sustentada en razones suficientes, entonces podemos hablar de que estamos dentro de una creencia y no un saber. Pero como decía también yo, que estoy juzgando tus creencias, las estoy haciendo en primera persona. Por eso se imposibilita entonces podamos enunciar con plena certeza la veracidad de nuestras creencias. Cada uno tiene un juicio de primer orden que se refiere a las razones para afirmar algo. Es decir, tengo razones suficientes para creer en esto o en lo otro. Y el juicio sobre el juicio del primer orden, es decir, el juicio que se haga sobre esa creencia, es un juicio de segundo orden. Entonces ahí más bien decimos, juzgo que tengo razones suficientes. Pero el juicio implica un cuestionamiento pues, de las propias creencias. Sin embargo, cuando son expresadas por el mismo sujeto, tienen el mismo valor de verdad, pues no puede distinguirse entre saber y estar cierto. Estoy cierto de mis creencias, pero no sé con exactitud si es saber o mera creencia. La distinción entre saber y estar cierto solo es posible cuando pueden ser diferentes el valor de verdad de un juicio de primer orden y el valor de verdad del juicio del segundo orden. La distinción entre saber y estar cierto no es posible en el mismo sujeto, ni tampoco por una segunda persona, pues ella también cree que sabe, es decir, también está emitiendo un juicio de primer orden. Se requiere siempre de una tercera persona que juzgue ambos juicios de primer orden y establezca la verdad de una proposición. Con independencia del juicio
de las dos primeras personas, es decir, un juicio imparcial. Sin embargo, esta tercera persona también parte de un juicio de primer orden que requiere de otra persona. Y así pues se va hasta el infinito. Que las razones sean efectivamente suficientes significa que lo son con independencia de cualquier juicio particular, que tenga validez y que por tanto tenga validez objetiva. Las razones objetivamente suficientes son las que bastan para garantizar la verdad de la creencia, con independencia del juicio de quien las cree, que está efectivamente determinada por la realidad y no por motivos subjetivos de quienes creen. Entonces, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de aquella validez que no depende del punto de vista de una persona en particular, sino que es válido para todo sujeto de razón. Por ejemplo, el filósofo alemán Immanuel Kant señaló: si un juicio es válido para cualquiera en cuanto sujeto provisto de razón, el fundamento del mismo es objetivamente suficiente, que puede ser sometida por tanto a prueba para cualquiera y que resista a esa prueba. Saber frente a creer significa creer algo por razones objetivamente justificadas, es decir, razones objetivamente suficientes. El signo de que sé es que mis razones son comprobadas por quien sea y no solamente por mí. Es decir, no es solamente un juicio de primer orden, sino que es un juicio de segundo orden y puedo dar cuenta pública de ellos. Es decir, cualquiera puede someterlo a juicio y comprobar su veracidad. Cuando digo sé, entonces lo digo en el mismo significado con que uso él sabe o yo sabía. Es decir, implica pues una comunidad de conocimiento sobre aquellas razones que dan validez a lo que yo considero parte de una realidad.